No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. La, 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 oh. No
Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Alejandra López. Reciban un caluroso saludo desde Tabasco. Doy gracias a Dios por estar aquí aprendiendo junto a ustedes, por la oportunidad que me da. Como sabemos, este mes se celebra el mes de la Biblia. Es por eso que en la clase pasada se presentó una introducción a este maravilloso libro que es la Biblia. Y hoy nos compete hablar un poco más acerca del Pentateuco. El Pentateuco es el primer gran bloque de libros del Antiguo Testamento, o como los judíos la conocen, como la Torá o las leyes. Sin embargo, la palabra Pentateuco viene del griego penta, que significa 5. Por lo tanto, son 5 volúmenes o 5 libros o 5 rollos. Está compuesto por narrativas y códigos legales, estos 5 libros. Pero como menciona Charpentier, nosotros tenemos que entender que el Pentateuco o estos 5 libros no están destinados solamente a contar historias, que estos reflejan la historia de un pueblo que se convirtió en presa del amor de Dios. Así que no son datos meramente históricos los que se presentan aquí en estos libros. Cada uno de los relatos o acontecimientos que se describen en estos 5 libros buscan reflejar experiencias de fe en los lectores. Por lo tanto, el Pentateuco, como la Biblia en general, va a reflejar el amor de Dios hacia la humanidad. Las historias que aquí se presentan no tienen como fin contarnos una historia, sino inspirar la fe en el pueblo de Dios y demostrar el amor de Dios a través de un pueblo que vivió la historia y la interpretó como muestra del amor de Dios para con ellos. Desde la tradición oral, cada quien contaba el relato resaltando lo que quería resaltar. Por lo tanto, la narrativa no busca perpetuar un acontecimiento, sino resaltar un aspecto de ese acontecimiento que se quiera resaltar. En otras palabras, lo que se necesita para inspirar fe es lo que se resalta en las narrativas. Es por esta razón que debemos entender que aunque en estos libros que empiezan como el relato de los orígenes en Génesis y va a ir a terminar con la muerte de Moisés en Deuteronomios, no son libros para satisfacer curiosidades científicas, históricas o astrológicas. Nosotros no podemos ir al Pentateuco buscando responder preguntas científicas o buscando responder preguntas históricas o preguntas astrológicas. Nosotros cuando vamos a mirar el Pentateuco es porque vamos buscando el significado de la fe de un pueblo que decidió creerle a Dios. Es por esta razón que hoy en día nosotros debemos de llegar con estos ojos al texto, pues fue necesaria la recopilación de estos rollos para saber qué es lo que Jehová esperaba de su pueblo y sigue esperando de nosotros hoy en cuestión de fe. Por lo tanto, esta gran composición literaria que la integran narraciones, poemas, leyes, está compuesta de la siguiente manera. El primer libro que vamos a encontrar es el libro de Génesis, el libro de los orígenes, como se le conoce. En este libro se relatan tanto los orígenes del mundo como los orígenes de la humanidad. Posterior a este se encuentra el libro de Éxodo. Éxodo es el libro de la salida, porque hace alusión a la salida de Egipto. Levítico y Llamó. Este libro presenta las leyes y ritos, tanto culturales como sociales, que Dios le dio a su pueblo en el desierto. Números es
Se le da este nombre debido a los censos que existen en el libro. Y termina el Pentateuco con el libro de Deuteronomios o el libro de la segunda ley, como se le conoce. Vamos a tomarnos un tiempo para hablar un poco sobre cada uno de estos libros. El primero en el que ahondaremos un poco, pues es en el libro de Génesis o el libro de los orígenes. Este libro relata la historia de cómo comenzó el mundo, de cómo Dios creó todas las cosas, incluyendo los seres humanos. En el libro de Génesis, Dios comienza a crear un mundo ordenado y bello, como lo vemos desde Génesis 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Posteriormente del capítulo 2, versículo 4 hasta el 25, vamos a ver a Dios relacionándose con los seres humanos. Después encontramos a Dios manejando los pecados de los seres humanos. Y por último encontramos a Dios entregando sus bendiciones a todo el mundo a través de la familia y preparando a su pueblo para completar su plan en medio de su experiencia en una tierra nueva. Se puede dividir el libro en dos partes importantes. Del capítulo 1 al capítulo 11 se le conoce como el prólogo primitivo o la protohistoria. Estos 11 capítulos del Génesis cubren miles, millones o hasta billones de años que van desde el comienzo de los tiempos, desde la creación del mundo hasta Abraham. Se dice que desde Génesis 1 al 11 hay más tiempo que de Génesis 12 a la actualidad. Es importante señalar, como menciona el doctor Elesio Sánchez, que la relación de Dios con el ser humano y su casa no es tanto como creador, sino como el Salvador. En otras palabras, el autor de Génesis mira la creación del universo y del ser humano desde una perspectiva especialmente salvadora. Génesis 1:1 y Génesis 2 relatan esta perspectiva salvadora, pues en Génesis 1 podemos encontrar que la Biblia narra que cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. Aquí vemos a Dios salvándonos del desorden y del caos, según este pasaje. Y según el pasaje de Génesis 2, Dios nos salva de la aridez y de la infecundidad. Entonces Dios viene a convertir el caos en armonía y el orden y la esterilidad en un verdor y vida radiante. Este suceso deja ver que la misión de Dios para con el ser humano no la podemos evitar. El ser humano necesita de Dios y Dios requiere del ser humano para llevar a cabo su gran proyecto universal. Así lo dejó ver Dios en el Génesis. Dios deja ver que requiere de nosotros un compromiso no solo hacia el cielo, sino también hacia la tierra. La vida como cristiana necesita un compromiso en el cielo, pero también un compromiso en la tierra. Un compromiso con Dios y con el prójimo, y también con la creación de Dios. Como creación, somos receptores de la bondad de Dios. Somos un testimonio vivo de fe y de Dios. Solo porque Él es bueno es que existo. Solo porque Él es bueno es que
existió el orden después del caos. En una de mis clases de Biblia hubo una frase que me gustó mucho e impactó mi pensamiento. El ser humano se vuelve humano cuando está en relación con Dios y con el mundo. Esta frase marca el compromiso que nosotros como seres humanos debemos de tener con Dios. Y no solo con Dios, sino también con el prójimo. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de la justicia social, optar por una vida en comunidad que lucha y defiende los derechos del prójimo. Pero no debemos olvidar que Dios nos puso en el escenario de la creación también como responsables del bienestar de esta, como nos los deja ver en Génesis 1:22. Dios nos dio el privilegio de reinar sobre el mundo a favor de él, por lo que nuestro dominio debe de ser fiel al reflejo de Dios. Los relatos de la primera narración o de la primera parte de la narración en Génesis deja ver que necesitamos de la intervención de Dios para ser salvos. Pues todas las rupturas que se dan en estos 11 capítulos, como es la ruptura de Adán y Eva, que sería la ruptura de esposos, la ruptura de hermanos, la ruptura de hijos e incluso la ruptura de la humanidad que se narra en el diluvio, nos deja ver que necesitamos de la obra de salvación en un tiempo aún en el cual no había salvación. La segunda parte de este libro nos habla sobre las tradiciones patriarcales y estas se narran desde Génesis 12 hasta el capítulo 50, integrada por una serie de relatos que giran en torno a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos. Dios comienza a manifestarse como un Dios personal aquí ya en las historias patriarcales. Vemos que en la Biblia ya se empieza a mencionar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Se inicia entonces así la misión de Dios en el peregrinaje, que es la marca o el punto de arranque para toda hazaña humana. Pues toda hazaña humana comienza con Dios. Y del lado humano solo depende, o Dios solo pide obediencia y confianza en su palabra, como lo dejan ver los patriarcas en cada acto donde decidieron obedecer y confiar en Dios. El peregrinaje o la caminata de estos patriarcas marca entonces la tarea misional del pueblo de Israel, que debe ser de bendición para las naciones de la tierra, como Dios se lo marca claramente a Abraham en Génesis 22:18, cuando le dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a mi voz, sin olvidar el mandato divino de ser una sociedad totalmente fiel a Dios y volcada a la justicia social. Y con esto continúa el libro de Éxodo. El libro de Éxodo comienza en una tragedia, con la marca de la opresión y de la esclavitud. El libro de Éxodo es el libro del pueblo de Dios y va narrando cómo este pueblo se convierte en esclavos en Egipto. Cómo escapa del faraón y se dirige al este. Y cómo recibe la ley de Dios en el desierto, en el Sinaí. También nos relata cómo construye y prepara la carpa sagrada de Dios o el tabernáculo. El libro de Éxodo se presenta en dos grandes acontecimientos. El primero alude al nombre del libro, que es la salida de Israel de Egipto.
y el segundo es la alianza en el monte Sinaí. La historia del pueblo hebreo inicia con una historia de opresión, en donde Dios inicia su gran obra liberando a su pueblo de la esclavitud que lo oprimía. A este pueblo esclavizado y oprimido, Dios decide revelar su maravilloso nombre, como lo vamos a encontrar en Éxodo 3, cuando el llamamiento de Moisés, afirmando así su protección y amor por el necesitado. Éxodo nos enseña que las leyes de Dios son para un pueblo libre y que está llamado a ejercer su misión en la libertad y para la libertad. En este libro encontramos temas que deben predominar dentro de la fe cristiana. Uno de ellos es la solidaridad, como nos los presenta la acción de las parteras Cifra y Fúa, quienes ante la orden dada por el faraón de matar a una generación de niños hebreos, no se mantuvieron al margen de la situación, sino que se decidieron involucrarse y proteger al más débil. También encontramos la dependencia de Dios o la dependencia a Dios. A pesar de que Moisés había sido llamado desde su infancia para realizar algo especial, cuando actuó a la manera humana, terminó en un completo fracaso. Ustedes saben que termina con la muerte de un egipcio y la salida de Egipto huyendo. Pero cuando Moisés se encuentra con Dios en el desierto, Dios hace de Moisés su instrumento y su siervo para realizar la misión que tenía preparada para él. Cuando Moisés empieza a depender totalmente de Dios. Al igual, encontramos la metáfora del desierto. El desierto para los hebreos es un lugar de aprendizaje, porque fue en el desierto donde el pueblo aprendió a confiar y a esperar pacientemente en la gracia divina. Moisés tiene en el desierto una experiencia que determina todo su sentido de vida, que lo vamos a ver en Éxodo 3. La segunda parte del Éxodo nos relata la alianza en el monte Sinaí. Aquí tiene lugar una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación visible de Dios, donde especialmente el pueblo ve a Dios. Y eso es otra de las partes importantes que nosotros podemos encontrar en el libro de Éxodo. La alianza que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí. Esto viene a ser el marco sobre el cual se encuadran los acontecimientos centrales del Pentateuco, que es el decálogo y el código de la alianza, el acto de la alianza, el santuario y sus ministros, la ruptura y la renovación de la alianza y la construcción del santuario. Todo esto lo vemos, estos temas lo vemos en los 5 libros que abarcan el Pentateuco. Dios es el protagonista por excelencia del Éxodo, mostrando un compromiso atento por Israel. En este suceso es necesario señalar que la acción liberadora de Dios por el oprimido debe mantenerse por siempre como la misión principal de Israel y de la Iglesia hasta hoy en día. Nosotros tenemos que velar por el oprimido, pues la identidad de Israel o la identidad de la Iglesia como pueblo de Dios solo se entiende dentro del contrato establecido por la alianza. Dios se ha comprometido con su pueblo, pero el pueblo también tiene que comprometerse con Dios. El pacto o la alianza que se realizó en el Sinaí se puede interpretar como la boda de Dios con su pueblo. Yahvé se compromete a salvar y sustentar a Israel mientras Israel se compromete a obedecer. Es así como entramos al libro de Levítico.
Levítico continúa la historia del Éxodo con lo que sucedió el día que Dios entró a la carpa sagrada. Levítico es diferente por la forma en que cuenta la historia de un pueblo o del pueblo de Dios, pues mientras Génesis y Éxodos cuentan historias largas acerca de la vida de muchas personas, en Levítico nosotros vamos a encontrar las descripciones de las instrucciones que Dios entregó específicamente al pueblo. O sea, en Levítico encontraremos la ley que Dios le dio al pueblo. Y es así como la ley se convierte en la base del pueblo de Israel y de la religión. Se conoce como el inicio de la teocracia o como el gobierno de Dios. El Dios que debía ser distante y apático por ser santo, decide habitar entre su pueblo y ser un modelo moral. La ley no eran reglas a las que se tenía que sujetar el pueblo, sino era un modelo de vida. La ley entregaba la libertad al pueblo. El doctor Edesio Sánchez menciona que el corazón de la teología bíblica y por lo tanto el de la misión integral se encuentra aquí. El pueblo de la alianza o el pueblo del pacto vive para el servicio a su Dios y para el servicio de los demás. Jesús es nuestro mejor intérprete para estas leyes, al igual que Pablo y Juan. Y todos ellos coinciden en señalar que la ley del amor sobrepasa toda otra ley o mandato. Pablo lo declara sin dejar lugar a las dudas en Romanos 13:10, cuando dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de las leyes es el amor. Y con esto se termina el libro de Levíticos y continúa el libro de Números. En este libro, el pueblo de Dios se prepara para viajar al desierto. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 11. Comienza una travesía de 40 años que le deja duras lecciones al pueblo, como las vemos desde el capítulo 10-11 hasta el 21, y se prepara para poseer la tierra que Dios le había prometido. Lo mismo que en el resto del Pentateuco, el libro de Números alterna las leyes y narraciones. Los números toman el hilo de la historia en el Sinaí, donde se la había dejado el Éxodo, y la continúa hasta los llanos de Moab, a las puertas mismas de la tierra prometida. Esto es lo que se ve en el libro de Números. La línea histórica se interrumpe de vez en cuando para dar lugar a diversas leyes, cuya relación cronológica y real con la parte narrativa no siempre es fácil de precisar. Números es una historia compleja. Aquí se deja ver muchas infidelidades o rebeliones del pueblo hacia Dios, pero por otro lado hay un Dios siendo siempre fiel a su pueblo. Queda el relato de Balaam en Números 22, donde se aborda la identidad del instrumento para la misión de Dios. El protagonista de esta historia, aunque ustedes no lo crean, no es Balaam, sino es un animal, un burro, que nos enseña que el instrumento de Dios está capacitado para ver, para salvar vidas, que también nos enseña que en las filas de la misión de Dios no hay instrumento indigno para el Señor. Otra de las bonitas enseñanzas que encontramos en el libro de Números es la de las hijas de Zelofejad, quienes se presentan ante Moisés con tenacidad, con tacto, con coraje y sabiduría para pedir y recibir su herencia.
reflejando la confrontación ante la injusticia. Estas mujeres confrontaron la injusticia que estaban viviendo en aquel tiempo y también presentan la cooperación ante la decisión tomada por los ancianos. Ellas, como bien señala el doctor Edesio Sánchez, ponen de manifiesto cómo sobreponer en nuestro día a la desigualdad, pues señalan que tanto mujeres como hombres somos importantes. Y con esta historia termina el libro de Números y entramos a Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Deuteronomio, que significa la segunda ley, es decir, la ley que se dio a Moisés en el Sinaí, ahora tendrá que ser adaptada a una vida nueva en las ciudades. En el libro del Deuteronomio, Moisés habla nuevamente sobre lo que Dios ha hecho en su pueblo. También repite las instrucciones de Dios para el pueblo. Relata de nuevo la historia de la fe en Dios. Y elige a Josué como líder de Israel para vivir así sus últimos días, ya que Deuteronomio cierra con la muerte de Moisés. Deuteronomio se presenta como un documento en el que la misión consiste sobre todo en preparar un pueblo para la obediencia a la palabra de Dios. El Deuteronomio es la interpretación, es la reflexión del pasado. Los momentos difíciles se convierten en la fuerza o la base que el pueblo necesita para conquistar. Cuando se ve el pasado, no como acontecimiento humano, sino como lo que Dios hace. Y es así como surge el Shema, como surge lo que el pueblo piensa sobre Dios. Israel declara que solo tiene un Dios y un Señor, y que todo su ser se define en Él. Debe ser entregado a este Dios, y en un pensamiento monoteísta surge el Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Aquí surge un pensamiento monoteísta. Quizás hoy en día, hoy en la actualidad, nosotros tenemos este pensamiento tan arraigado que no encontramos diferencia alguna. Pero este pensamiento fue un gran avance para el pueblo de Israel, ya que ellos solamente conocían pueblos vecinos politeístas, o sea, que todos los pueblos en aquel entonces tenían muchos dioses, cada nación tenía un dios principal y muchos dioses. Pero Israel se da cuenta que solo necesita de un Dios. Es aquí donde surge el pensamiento monoteísta. Es por eso que esta frase se considera como el centro de la fe bíblica. Deuteronomio 6:4 y 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso, cuando a Jesús se le preguntó por el mandamiento más importante, él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. Es por esto que el Pentateuco deja ver la gestación de un Dios único que se interesa por el ser humano, que derriba toda institución opresora y que nos hace iguales, convirtiéndonos en seres humanos que luchan por la justicia social y velan por el necesitado.
Es así como hoy en día se debe leer el Pentateuco, viendo a un Dios que lucha por las injusticias. Esto ha sido todo, hermanos. Les invito que me acompañen en un momento de oración. Amado Dios, te doy gracias porque tú me has permitido estar en esta ocasión con la iglesia. Pedimos, Señor, que todo lo aprendido este día quede grabado en nuestros corazones, que tú bendigas esta hermosa congregación y que ellos puedan seguir siendo para ti, Señor, como lo fue el pueblo de Israel, ese instrumento que luchaba contra la injusticia social y que hasta hoy sigue luchando. Gracias, Señor, por darnos la libertad en ti. Te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por permitirme estar aquí con ustedes. Dios les bendiga.